Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, el 12º planeta. Acharya Sitchin, este hombre ya fallecido en el 2010. Vamos a continuar en la parte donde dice: el profesor Alfredo Jeremías, en su obra Manual de la lectura espiritual, de la cultura espiritual del antiguo cercano Oriente, él dice que llegó a la conclusión de que los astrónomos mesopotámicos estaban familiarizados con el fenómeno de la retrogradación, o sea, el aparente curso errático y serpentino, como una serpiente, de los planetas tal como se ven desde la Tierra. Aparente curso errático y serpentino de los planetas tal como se ven desde la Tierra, causado este fenómeno por el hecho de que la Tierra orbita al Sol con mayor rapidez o lentitud en relación con los otros planetas. La trascendencia de este conocimiento radica no solo en el hecho de que la retrogradación es un fenómeno relacionado con las órbitas alrededor del Sol, sino también en el hecho de que se debió requerir de largos periodos de observación para dominarla y trazarla, la retrogradación. ¿Dónde se desarrollaron estas complicadas teorías y quién hizo esas observaciones sin las cuales jamás se habrían podido desarrollar? Esa pregunta la hace Acharya Sitchin. ¿Dónde se desarrollaron estas complicadas teorías como la retrogradación? ¿Y quién hizo esas observaciones? Porque decía anteriormente que se debió requerir de largos periodos de observación para poder dominarla y trazarla. Entonces, por eso la pregunta: ¿dónde se desarrollaron estas complicadas teorías? ¿Y quién hizo esas observaciones sin las cuales jamás se habrían podido desarrollar? Por largo tiempo observando, no dice cuánto tiempo. Un autor llamado Neugebauer indica: en los textos de procedimiento nos encontramos con un gran número de términos técnicos de lectura totalmente desconocida, sino de significado desconocido. Eso decía ese escritor, Neugebauer. Alguien mucho antes de los babilonios poseía un conocimiento astronómico y matemático muy superior al de las posteriores culturas de Babilonia, Asiria, Egipto, Grecia y Roma. Entonces hay como se volvía hacia atrás. Las culturas de Babilonia, Siria, Egipto, Grecia y Roma son más actuales en comparación de los sumerios. Los sumerios tenían una tecnología mucho más avanzada, entonces el mundo, como que la humanidad volvía hacia atrás. Se perdió esa tecnología. Los babilonios y los asirios consagraron una parte sustancial de sus esfuerzos astronómicos a mantener un calendario preciso. Al igual que el calendario judío actual, el calendario de los babilonios y asirios era un calendario solar lunar en el que se vinculaba o se intercalaba el año solar de poco más de 365 días con un mes lunar. Por eso se intercala el calendario solar con el lunar.
Aunque el calendario era importante para los negocios y otras necesidades mundanas, se requería que fuera preciso, principalmente para determinar el día y el momento exactos del Año Nuevo y de otras celebraciones y culto a los llamados dioses. Para medir y vincular los intrincados movimientos del Sol, la Tierra, la Luna y demás planetas, los sacerdotes astrónomos mesopotámicos se basaban en una compleja astronomía esférica. Los sacerdotes astrónomos, aquellos personajes que formaban como una casta que fue formada por los Anunnaki para que les sirvieran en sus residencias. Y a esa casta se le transmitían conocimientos que el pueblo común no tenía. La casta de sacerdotes y sumos sacerdotes, los reyes también. Entonces eso era un círculo de personas cercanas a ellos que administraban sus residencias, se encargaban de todo. Esas residencias de los Anunnaki que los terrestres le llamaban de templos. Los sacerdotes astrónomos mesopotámicos se basaban en una compleja astronomía esférica. Astronomía esférica, el planeta es una esfera. La Tierra se tenía por una esfera como con un ecuador, o sea, la línea imaginaria que parte el planeta en dos partes, sur y norte, el ecuador, línea imaginaria. La Tierra se tenía por una esfera con un ecuador y unos polos, la parte de encima y la parte de abajo. También los cielos se dividían con unas imaginarias líneas ecuatoriales y polares. El paso de los cuerpos celestes se relacionaba con la eclíptica, o sea, la proyección del plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol sobre la esfera celeste, la eclíptica. Aquí está la eclíptica, este círculo rojo, la eclíptica. Aquí la tenemos. La eclíptica. Proyección del plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol sobre la esfera celeste, Y los equinoccios, o sea, los puntos y los momentos en los cuales el Sol, en su movimiento anual, cada año, aparente, cruza al norte y al sur el ecuador celeste, el equinoccio aparente. Cruza alrededor del Sol, dice el equinoccio es los puntos y los momentos en los cuales el Sol, en su movimiento anual aparente, cruza al norte y al sur el ecuador celeste. Aquí está el ecuador, el aparente, ¿no? Aparente ruta del Sol. Los equinoccios. Equinoccio de otoño. Equinoccio de primavera, aquí está, mire, equinoccio de otoño, equinoccio de primavera, y aquí están los solsticios. Y los solsticios, el momento en que el Sol durante su movimiento anual aparente a lo largo de la eclíptica se encuentra en su mayor declinación norte-sur. Todos estos conceptos astronómicos se vienen utilizando hasta el día de hoy. Miles de años atrás se desarrollaron. Pero los babilonios y los asirios no inventaron el calendario ni los ingeniosos métodos para calcularlo. Fueron los sumerios. Sus calendarios, así como los nuestros, tuvieron su origen en Sumer. Los expertos han encontrado allí un calendario en uso desde los tiempos más primitivos que es la base de todos los calendarios posteriores.
El principal calendario y modelo era el calendario de Nippur. ¿Quién vivía en Nippur, aquella ciudad de Mesopotamia que fue destruida por el diluvio? La fundaron los Anunnakis, reconstruida después del diluvio también. Ahí vivía el comandante en jefe de la tierra, el Lil. Él era el comandante en jefe de esa misión de esos Anunnaki que estaban aquí en el planeta. Nippur, la ciudad, era como el centro del comando. Por eso dice Nippur, sede y centro de Enlil. El calendario que usamos en la actualidad tiene como modelo el calendario nippuriano. Viene de allá. Los sumerios consideraban que el año nuevo comenzaba en el momento exacto en que el sol cruzaba el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera está aquí debajo. El equinoccio de primavera. En el momento en que el sol pasa aquí, el equinoccio, se consideraba entonces el año nuevo. Según ese calendario nippuriano de Nippur. El profesor Stephen Langdon, en su obra Tablillas de los archivos de Dresden, descubrió que en los archivos dejados por Dungi, un soberano de la ciudad de Ur, ahí en Mesopotamia, de alrededor del 2400 a.C., se observa que para el calendario de Nippur se seleccionaba determinado cuerpo celeste que, al oponerlo con el ocaso, permitía determinar el momento exacto de la llegada del año nuevo. Y esto, concluyó Langdon, se hizo quizás 2000 años antes de la época de Dungi, este cálculo. Es decir, alrededor del 4400 antes de Cristo se calculó. ¿Acaso es posible que los sumerios, casi sin instrumental, tuvieran, no obstante el sofisticado saber hacer astronómico y matemático, que requieren una geometría y una astronomía esféricas? Pues sí, lo tenían y su lenguaje lo demuestra. Tuvieron el instrumental. ¿Quién se los forneció el instrumental? Los Anunnaki. Tenían un término, DV, que significaba en astronomía la circunferencia del mundo, el Dub, de 360 grados, en relación con la cual hablaban ellos de la curvatura o arco de los cielos. Están hablando de un planeta que es como una esfera. Para sus cálculos astronómicos y matemáticos, crearon el Anur, A-N-U-R, un horizonte celeste, imaginario, contra el cual podían calcular la salida de un astro y el ocaso de ese mismo astro. En perpendicular a este horizonte extendieron una línea vertical imaginaria, Nubusarda. Con su ayuda obtenían el Cénix, al que llamaban Ampa. Trazaron las líneas a las que llamamos meridianos y las llamaban los yugos graduados. Y a las líneas de latitud les llamaban líneas medias del cielo. A la línea de latitud que marca el solsticio de verano, por ejemplo, lo llamaban Anvil, o sea, el punto ígneo de los cielos. Toda esa terminología nos viene de ellos, de los sumerios. Lo que llamamos Ecuador, las líneas la línea ecuatorial, la línea de los
imaginarias que dividen nuestro planeta. Entonces, todo eso, esa astronomía profunda que tenían los sumerios y la transmitieron después a los babilonios, a los griegos, a los egipcios, viene de allá. Pero hubo una, como dije, hubo una regresión, porque se perdió todo eso y se practicaba algo más atrasado. Incluso se llegó a caer en las absurdez de calcular, de pensar y de sostener que la Tierra ya no era una esfera, sino era plana, o sea, se volvió atrás completamente, se perdió el conocimiento o alguien se encargó de esconder lo que pasó, que la humanidad como que volvió hacia atrás en los conocimientos astronómicos. Las obras maestras literarias acadias, hurritas, hititas y de otras culturas del antiguo Oriente Próximo, por ser traducciones o versiones de originales sumerios, estaban repletas de palabras prestadas del sumerio, muchas de las cuales tenían relación con fenómenos y cuerpos celestes. Los eruditos babilonios y asirios que hacían listas de estrellas o calculaban los movimientos planetarios solían anotar los originales sumerios en las tablillas que estaban copiando o traduciendo. Cada vez que copiaban una tablilla sumeria, los babilonios y los asirios entonces escribían traducido de tal tablilla sumeria. Eso es lo que colocaban. Los escribas de la principal serie astronómica que los babilonios llamaban el Día del Señor, una frase que aparece mucho en la Biblia, el Día del Señor, que se refiere al día del planeta Nibiru, en que se acerca a nuestro sistema solar. No es ese Día del Señor al que se refiere como si fuera al tal Yahvé de la Biblia. Es referente al planeta Nibiru, el Señor de los cielos. El día del Señor provocaba oscuridad, tsunamis, terremotos, provocó el diluvio. El día del Señor feroz, se oscurece. Muchos profetas hablaron del día del Señor, un gran cataclismo que iba a haber. Declaraban haberla copiado de una tablilla sumeria escrita en la época de Sargón, rey de Akkad. La serie astronómica que los babilonios llamaban el Día del Señor. ¿Se refería a quién? Al planeta Nibiru. En el tercer milenio antes de Cristo copiaron esa tablilla. Una tablilla fechada en la tercera dinastía de Ur, también en el tercer milenio antes de Cristo, describe y hace una relación tan clara de los cuerpos celestes que los expertos modernos tienen pocas dificultades en reconocer el texto como una clasificación de constelaciones, entre las que están la que hoy designamos con el nombre de Osa Mayor, el Dragón, Lira, Cisne, Cefeo y el Triángulo en los cielos septentrionales de arriba, y otras llamadas Orión, Can Mayor, Hidra, el Cuervo y el Centauro en los cielos meridionales, en la parte hacia abajo después del Ecuador, la línea imaginaria que divide el planeta en dos. Y las familiares constelaciones zodiacales en la banda celeste central. Tenemos la banda como el planeta dividido en tres, como lo dividían los sumerios, esas líneas imaginarias, el camino del Lil encima, desde el Ecuador hacia arriba, el camino de Anu en el centro y el camino de Ea, que es del Ecuador hacia abajo. Los tres caminos celestiales en la banda celeste central. En la antigua Mesopotamia,
Los secretos del conocimiento celeste se guardaban, se estudiaban y transmitían a través de una casta de sacerdotes astrónomos, lo que le dije, porque fueron esos personajes formados por los Anunnaki y nombrados como sumos sacerdotes, y se le enseñó todo un ritual para hacer celebraciones a ellos, que le metieron el cuento de que son los dioses. Entonces les enseñaron a hacerle un ceremonial, a honrarlos, a venerarlos, cómo debían de hacer las peticiones. Le enseñaron a los sumos sacerdotes qué tipo de ropa debían de usar para distinguirse, además de los conocimientos que les daban. Toda esa casta de sumos sacerdotes, entonces, que tenían ese conocimiento astronómico dado por los Anunnaki, fue entre ellos entonces que se dan los grandes descubrimientos. Es lo lógico, el pueblo común no tiene acceso a ese conocimiento, a esa sabiduría. Por eso dice, en la antigua Mesopotamia, los secretos del conocimiento celeste, porque es un conocimiento que no se le daba al pueblo en común. Una casta pequeña lo tiene concentrado, la concentración de la sabiduría y del conocimiento, y eso sucede hoy también, y se lucha por eso, por concentrar el conocimiento. El conocimiento hace a la gente avanzar, el conocimiento y la sabiduría da poder al que lo tiene, por eso mucha gente hasta se mata, imperios, gobiernos, luchan hasta lo último. ¿Para qué? Para tener conocimiento, acumular conocimientos más que otros. Entonces eso es una guerra de conocimiento, y al mismo tiempo que hay esa guerra para obtener conocimientos nuevos y guardarlos y concentrarlos, y con ello el poder que viene detrás, la tecnología que viene detrás, también hay una guerra por desinformar, para que el otro, el adversario, no tenga esos conocimientos o piense que los tiene y son falsos. Es una técnica, una táctica también para desinformar. Entonces se usa hoy. Nos desinforman constantemente. Cuando alguien quiere acceder al conocimiento profundo, verdadero, inmediatamente otros que no quieren eso elaboran una campaña, puede ser mediática o a otro nivel, para desinformar completamente, incluso intentar cambiar la historia, los hechos históricos, darle otro sentido, otra dirección, falsificar la historia. Eso se hizo ya antes y se viene haciendo hoy, con tal de ganar esa guerra del conocimiento y de la sabiduría. O sea, esa casta que antes eran los sacerdotes sigue al día de hoy. Por eso esa misma casta, cuando usted, que no es de esa casta, consigue el conocimiento, consigue la sabiduría leyendo, investigando o creando cosas, esa casta que es dueña de muchos medios de comunicación hoy, que controla muchos medios de comunicación, los medios, la media, se encarga de desacreditarlo a usted que descubrió algo, porque usted no es del grupo de los selectos, de la casta que controla, ¿no? Como se llama hoy, la comunidad científica. Eso no es de la comunidad científica, eso no fue avalado por los científicos, la comunidad científica. Entonces eso no sirve, y te desclasifican, como que eso es puro disparate o es cosa de locos. Y la campaña es fuerte y encima, ¿no? Incluso se llega a la violencia hasta de desaparecer a ese inventor, como ha pasado muchas veces, sobre todo en Estados Unidos. Muchos grandes inventores que querían legar su conocimiento a la humanidad gratuitamente fueron asesinados en Estados Unidos. Gente nacida y criado allá mismo lo mata sus propias agencias secretas que se encarga de silenciar esos nuevos descubrimientos, ¿no? Gente que descubrió, por ejemplo, el motor a agua, y quería darle esa patente y ese conocimiento al mundo. Inmediatamente, el tipo desaparece
o le da un derrame cerebral, o le encuentran ahorcado en el apartamento, lo eliminaron. Son formas de eliminarlo. Tuvo un accidente extraño. Son formas de eliminar esas personas que se salen de ese grupito selecto y descubren cosas y aportan cosas a la humanidad. Descubrió el motor a agua y lo eliminaron. Aquel Tesla famoso que quería darle electricidad al mundo entero gratuitamente, también lo fueron apartando y aquel amigo de él, dice, con el que se asoció en Estados Unidos, le bloqueó el proyecto porque aquel quería ganar dinero. Tesla quería entregar gratis a la humanidad lo que él descubrió. Energía eléctrica permanente, sin contaminación ninguna, para todo el planeta. Lo bloquearon hasta el día de hoy. ¿Quién se beneficia de eso? Ese grupo selecto, esa casta que almacena, que guarda esos conocimientos de la electricidad y elabora productos eléctricos y vende por millones y millones. Ustedes ven, no es novedad ese grupito de selectos que controlan el conocimiento viene de los Anunnaki, lo crearon ellos. El sumo sacerdote, sus hijos, su familia, sus mujeres, después los reyes también que estaban ahí juntos. Esa casta sigue. Y son ellos a veces que no dejan avanzar el mundo. Un mundo ahora solamente en que se consuma agua en los motores de los vehículos sería mucho más sano porque hay agua para caramba en este planeta. El planeta del agua y del oro. No ganan millones. Y eso es lo que no quieren. Mejor que se contamine el planeta. Mucha gasolina, mucho motor que produce humo contaminante, tóxico. No le importa que se pierda el planeta con tal de esa casta seguir enriqueciéndose, ¿no? Y los gobiernos peleles y estúpidos, miedosos. Un hombre en tu país descubre el motor a agua y el gobierno no lo apoya. A veces lo van a buscar y lo meten preso. Porque están defendiendo los intereses de esa casta que produce los vehículos a gasolina o a diésel. El mismo gobierno mata a sus ciudadanos. No quiere el desarrollo, o sea, porque son servidores de una casta, no servidores del pueblo. El pueblo los elige, pero es y ellos asumen ese poder para servirle a esa pequeña casta. Los grandes empresarios, los grandes laboratorios. O sea, la situación continúa hoy. Esa casta de sumos sacerdotes que concentraba el conocimiento astronómico, matemático, y no se lo transmitía al pueblo común, aún continúa hasta el día de hoy. Y es violenta. Como ya les dije, es violenta esa casta concentradora. Y se reúnen en grupos ya de laboratorios, ya de llamada comunidad científica, ¿no? Usted va donde un doctor, por ejemplo, y dice, doctor, me curé con tal cosa que tomé, no necesito tomar el remedio que usted me dio. Él se molesta, porque usted para él debería tomar el remedio que él le recetó, porque si usted toma ese remedio y compra ese remedio, a él le entra dinero. El laboratorio le da dinero al doctor mensualmente. O a la farmacia que vende ese producto también gana dinero. El laboratorio le da un cheque mensual. Entonces se molesta porque usted le está dando el golpe en la fuente de dinero. Porque la mentalidad de ellos es esa, economicista. Trabajan para ganar dinero, no para darle la salud a nadie. Si le damos la salud y se curan, no vamos a ganar más dinero, porque ya están curados. Entonces hay que mantenerlo siempre en ese nivel intermedio, un stand-by, que no se cure nunca y que siempre esté tomando nuestros remedios. Aunque de esos remedios lo maten, le produzcan resultados adversos en el cuerpo, consecuencias negativas, no le importa. O sea, la casta sigue hoy y es violenta. Una casta entonces que quiere conservar ese orden antiguo, el control de la sabiduría. Por eso se le dice que son los conservadores. Están en todas las esferas de los gobiernos de los países haciendo el mismo trabajo, eliminando a los que crean
le ofrecen el bien a la humanidad gratuitamente, lo eliminan para ellos seguir ganando dinero con el control de lo que tienen. Eso, fíjense, eso eran así hacían entonces los sumos sacerdotes y esa casta de reyes, el control del conocimiento. Por eso es que les digo, leyendo uno avanza, conociendo muchas cosas diferentes. Y sigue diciendo la lectura, en la antigua Mesopotamia, los secretos del conocimiento celeste, los secretos, se guardaban, se estudiaban y transmitían a través de una casta de sacerdotes astrónomos. ¿No hubiese sido mejor si todo un pueblo fuera astrónomo? Si todo un pueblo es matemático, ¿no es mejor para un país? Imagínense el desarrollo de un país cuando la mayoría de sus ciudadanos tienen conocimientos astronómicos y matemáticos profundos, tienen la capacidad de estudiar el universo, tienen acceso a esa tecnología. Todo un país. Imagínate el desarrollo de ese país. Eso es lo que no quiere esa casta, porque pierde poder. Entonces el poder sería del país, del pueblo, como un todo. Ellos prefieren no atrasar el país y seguir ellos controlando el conocimiento y la sabiduría. Se guardaban esos conocimientos, se estudiaban y transmitían a través de una casta de sacerdotes astrónomos. Fue así, quizás por actitud, que los tres eruditos a los que se reconoce el mérito de habernos devuelto esta perdida ciencia caldea de la esfera, el mundo como una esfera y todas sus divisiones imaginarias, el ecuador, los solsticios, todo ese conocimiento, dice que esos sumos sacerdotes lo dieron a conocer a algunos, pero que también que tres sacerdotes también actuales, en este caso tres jesuitas, también como que resucitaron ese conocimiento, pero sigue a nivel de casta. Fue así quizás por actitud que los tres eruditos a los que se reconoce el mérito de habernos devuelto esta perdida ciencia caldea, astronomía profunda, tuvieran que ser también sacerdotes, pero ahora ligados a una institución, la Iglesia Católica. O sea, sigue el conocimiento concentrado, una casta. Y fueron estos tres sacerdotes jesuitas llamados Joseph Eyping, Johann Strassmann y Franz Xavier Kugler. Este Kugler, el último, en su obra maestra llamada Astronomía y Astrología en Babilonia, analizó, descifró, clasificó, bien, era un sacerdote, pero era un astrónomo, un matemático, un científico, y explicó gran cantidad de textos y listas. En cierto caso, descifró, analizó, está hablando que el hombre agarró muchos textos antiguos, los estudió, los descifró, los analizó, los clasificó, a eso se está refiriendo. Y explicó gran cantidad de textos y listas, en cierto caso volviendo hacia abajo los cielos. Matemáticamente fue capaz de demostrar que una lista de 33 cuerpos celestes de los cielos babilonios del 1800 a.C. estaba hábilmente dispuesta de acuerdo con las agrupaciones que se hacen hoy en día. Simplemente confirmó el conocimiento de los sumerios, la sabiduría que tenía aquella casta sacerdotal de los sumerios a nivel de astronomía. Estos tres sacerdotes jesuitas, sobre todo este último, Kugler, confirma que esas
teorías, esos conocimientos eran exactos, igual como se hace hoy en día, dice. Tras un enorme trabajo de decisión sobre cuáles eran los verdaderos grupos y cuáles eran simplemente subgrupos en estas cantidad de constelaciones, cuerpos celestes, cuáles eran grupos, cuáles eran subgrupos, la comunidad astronómica mundial acordó en 1925 dividir los cielos tal como se ven desde la Tierra en 3 regiones. Pero y eso ya lo habían hecho los sumerios, la región del Enlil septentrional arriba, la región del medio, que es la región de Anu, el rey de Nibiru, padre de Enlil, y la región sur, que es la región de Ea, el primogénito de Anu, hermano de Enlil, medio hermano de Enlil. Ya eso lo habían hecho los sumerios. ¿Quién se lo enseñó a los sumerios? Los Anunnaki. Sobre todo Enki, que fue el que hizo ese gran trabajo astronómico. Y entonces dice que la comunidad científica lo que hace que reconfirma eso. No descubrieron nada nuevo. Dividir los cielos, acordó en 1925 dividir los cielos tal como se ven desde la Tierra en 3 regiones, septentrional, central y meridional. Ya eso estaba hecho por los sumerios. No es en mérito de estos europeos. Pero se lo atribuyen como que son ellos que descubrieron eso, ¿no? Para darse el lujo frente a otros continentes que no consiguieron esas hazañas. Simplemente está repitiendo. Porque los tipos se leyeron los textos antiguos, no inventaron nada. Simplemente leer lo que ya estaba en los textos antiguos y traducirlos. Al final resultó que no había nada nuevo en esta disposición, ya que los sumerios habían sido los primeros en dividir los cielos en 3 bandas. Eso está aclarando Zecharia Sitchin. No descubrieron nada nuevo. Ya estaba descubierto hace miles de años atrás. El camino septentrional al que se le puso el nombre de Enlil, él lo está mencionando, como dicen las tablillas sumerias. El meridional al que se le puso el nombre de Ea, y la banda central que fue el camino de Anu. Y en asignarles diversas constelaciones a cada uno de esos caminos imaginarios en el espacio. Y sigue diciendo, la banda central de hoy en día, la banda de las 12 constelaciones del zodíaco, se corresponde exactamente con el camino de Anu. La banda central, el camino de Anu, en la cual los sumerios agruparon las estrellas en 12 casas. O sea que a nivel astronómico, estos cientistas europeos no están aportando ninguna novedad. Ellos se los atribuyen como que es una novedad de ellos, propio de ellos. Es mentira. Simplemente están reencontrándose con lo que dejaron escrito los sumerios, los conocimientos de ellos. En la antigüedad, sigue diciendo, en la antigüedad, al igual que hoy, el fenómeno estaba relacionado con el concepto del zodíaco. El gran círculo de la Tierra alrededor del Sol se dividió en 12 partes iguales, de 30 grados cada una. Las estrellas que se veían en cada uno de estos segmentos o casas se agruparon en una constelación, y cada una de las cuales recibió un nombre en función de la forma que las estrellas del grupo parecían crear. ¿Ve? Como decir, la banda central en el espacio, la banda de Anu. Entonces todas las estrellas que estaban dentro de esa banda se le da un nombre en base a que parecen imaginariamente algún animal. Y ahí vienen el zodíaco, los nombres de las constelaciones del zodíaco. Así que la banda septentrional hacen lo mismo. Las estrellas, las reuniones de estrellas que quedan en esa banda del norte se les da un nombre. A las que quedan en el sur también. Todas las constelaciones que están en esa banda imaginaria reciben un nombre. Eso ya viene de los Anunnaki y se lo transmitieron a los sumerios. Los europeos lo presentan como que es de ellos. Esa manía de estar queriendo robar las cosas de los otros, los europeos, no se curan.
Y no es de ellos, viene de los sumerios. ¿Quién le dio a los sumerios ese conocimiento? Los Anunnaki lo podían dar. Y sigue diciendo el libro entonces, el gran círculo de la Tierra alrededor del Sol se dividió en 12 partes iguales, de 30 grados cada una. Las estrellas que se veían en cada uno de estos segmentos o casas se agruparon en una constelación, cada una de las cuales recibió un nombre en función de la forma que las estrellas del grupo parecían crear. Nombre del Toro, nombre del Capricornio, nombre de Virgo, nombre de Escorpión. Se le da ese nombre porque son la forma que la figura que parecen formar. O sea, es pura imaginación de los que crearon esos nombres. Y sigue la lectura diciendo, debido a que las constelaciones y sus subdivisiones e incluso las estrellas individuales dentro de las constelaciones llegaron a la civilización occidental con nombres y representaciones completamente prestados de la mitología griega, el mundo occidental creyó durante casi 2 milenios que habían sido los griegos los que crearon o adaptaron a su lengua y a su mitología una astronomía ya construida por los sumerios. El mundo occidental creyó durante, a Europa, y después lo pasaron para acá, para América y las otras partes del mundo, creyendo que fueron los griegos los que habían conseguido este logro. Pero es mentira. Los griegos lo copiaron de los egipcios de los sumerios. Los sumerios aprendieron con los Anunnaki. Pero en la actualidad vemos claramente que los primitivos astrónomos griegos adaptaron a su lengua y a su mitología una astronomía ya construida por los sumerios. Ya hemos indicado de qué forma obtuvieron sus conocimientos Hiparco, estos griegos, Hiparco, Eudoxo y otros. Incluso Tales, el famoso Tales de Mileto, en Grecia, el astrónomo griego de importancia más antiguo, del cual se dice que predijo el eclipse total del Sol del 28 de mayo del 585 a.C., que detuvo la guerra entre lidios y medas, admitió que las fuentes de su conocimiento eran de origen mesopotámico, presemita, es decir, sumerio. Los grandes descubridores griegos admiten que eso no era de ellos. Pero aquí en Occidente, Europa, con su complejo de superioridad, le atribuía esos grandes conocimientos a los griegos. Todo vino de Europa, ¿no? El aporte de Europa al mundo es falso. Copiaron de los sumerios, repitieron lo que ya habían relatado los sumerios. La palabra zodiaco o zodíaco proviene del griego zodiacos y kiklos, que significa círculo animal, debido a que el diseño de los grupos de estrellas se asemejaban por su forma a un león, unos peces o a un guerrero con un arco, etcétera, etcétera. Pero esos nombres y formas imaginarias se originaron realmente en Sumeria, donde a las 12 constelaciones del zodíaco se les llamó Ule, U-L-E-H-E, Ule, o sea, rebaño brillante. Si todas tienen forma de animales, aparentemente entonces un rebaño de astros brillantes, rebaño brillante en el firmamento. Y ya lo nombraban los sumerios, en su lenguaje existen los nombres para cada una de estas constelaciones.
Guanna, que significa toro celeste, representaría lo que hoy decimos el toro, el tauro. Mastaba, o sea, gemelos, es lo que hoy llamamos la constelación de Géminis. Dub, que significa pinzas o tenazas, entonces representaría el cangrejo, el cáncer, como decimos hoy, constelación del cangrejo, de cáncer. Urgula, que significa león, al que llamamos hoy la constelación de Leo. Absin, el padre de ella era Sin. ¿Quién era Sin? Nagnar Sin, uno de los hijos de Enlil, el primero que él tuvo aquí en la tierra con su esposa. Era Anunnaki también, le puso Nagnar y después lo adoraban como Sin, Nagnar Sin, el dios sol. Y era padre tuvo dos gemelos, Inanna y Utu. Entonces esa constelación se le entregó a Inanna, se le puso el nombre de ella, como para que la representara. Los Anunnakis principales se distribuyeron esas constelaciones entre ellos, se las asignaron ellos mismos, entre hijos, padres, tíos. Por eso dice Abisin, el padre de ella era Sin, entonces está hablando de Inanna, la doncella, y entonces sería la constelación de Virgo, pero esa de doncella y de Virgo nunca tuvo nada, Inanna. Era una playboy con los hombres terrestres, arrasaba en todas partes, entonces de virgen y de Virgo, de doncella no tenía nada, pero se le asignó esa constelación a ella. Virgo, la constelación de Virgo, la doncella. Otro nombre para otra constelación era Sivanagna, que significa destino celeste, el destino, representado entonces como una balanza, que sería la constelación. En el zodíaco sería entonces el símbolo de Libra, la balanza. Otra palabra que usaban los sumerios era Hirtape, lo que pinza y corta, que correspondía entonces a Escorpio. Otra era Pavil, que significa defensor, que correspondería entonces al arquero, lo que se llama hoy Sagitario, constelación de Sagitario. Otra era Suhurmash, que significa pez cabra, que correspondería a lo que llamamos la constelación de Capricornio. Pez cabra, eso lo que parece una experiencia genética, ¿no? Misturan los genes de pez con una cabra, sale un pez cabra. Aquí está, ¿ven? El pez cabra. Parece un experimento genético y los Anunnaki eran expertos en esas cosas. Son los símbolos de algunas constelaciones que ya usaban los sumerios. Experimentaban. Ya en el libro perdido de Enki ya lo leímos. Enki tenía muchos seres extraños en jaulas guardados en su laboratorio allá en el Apso, en el sur centro de África, y se lo mostró a su media hermana. Experimentaba haciendo muchos tipos mezclando muchos tipos de genes, y aparecen los detalles, ¿no? Hombres que parecían peces, mitad hombre, mitad pez, otros tenían con un animal, con un ser, aparecen ya estos seres, el Capricornio, los mitad caballo, mitad hombre. Todos esos son experimentos genéticos que hacían los Anunnaki. Y dice que Enki nunca mataba a esas criaturas, las dejaba, las preservaba. Ya se han encontrado esqueletos de mitad del cuerpo de una persona y mitad del otro cuerpo es de un pez o de un cocodrilo, como decimos hoy. Ya se ha encontrado. Entonces, si encontramos los esqueletos, que existían las criaturas. Dice otra palabra para con nombre de constelación, Shuhurmash, pez cabra, el Capricornio. Gu, señor de las aguas, que sería el aguador, el acuario, la constelación de Acuario. Sinmax, que sería peces, o Piscis, la constelación de Piscis.
Kumal, morador del campo, sería el carnero, o sea, el Aries. Ya los sumerios usaban todo eso. Los europeos no descubrieron nada. Simplemente leyeron los textos antiguos y descubrieron que ya estaba todo ahí. Ya les di por qué se matan tanto en robarse los tesoros arqueológicos de otros países. ¿Por qué la burrada de esos gobiernos de otros países en no valorar sus tesoros arqueológicos, que son fuentes de sabiduría tremenda? Dejan que se lo lleven. Los españoles, los europeos, se llevan todo y los gobiernos no hacen nada, ni le importa. El secretario de Cultura, el ministro de Cultura es más burro a nivel de eso que cualquier otro, porque son cargos políticos que les dan. Ellos mismos ayudan a que se lleven esas cosas para afuera. Se los emprestan a esos museos de Europa y nunca los devuelven. Ya últimamente que algunos gobiernos ya están como abriendo la cabeza y reflexionando y viendo y defendiendo sus tesoros. Entonces los europeos se lo llevan y lo guardan y lo esconden. Y tienen el conocimiento allá, entonces lanzan y dejan salir lo que a ellos les da la gana. Es el problema. O uno de los problemas. Sigue diciendo, hasta la aparición del telescopio, los astrónomos europeos aceptaban solo las 19 constelaciones reconocidas por Ptolomeo en el hemisferio norte. ¿Ven? Los astrónomos europeos, hasta la aparición del telescopio, o sea, lo que ellos no ven por el espejito no existía. Hasta la aparición del telescopio, los astrónomos europeos aceptaban solo las 19 constelaciones reconocidas por Ptolomeo, aquel egipcio, en el hemisferio norte. Y Ptolomeo lo que hizo fue que volvió para atrás, parece que no leyó los textos antiguos, y se inventó unos disparates de la tierra plana. Y eso lo copió la Iglesia Católica y obligó a creer eso. Y el que no lo creía, a la hoguera. Esos son los grandes defensores de la vida de antes de nacer. No contra el aborto todo el mundo, porque eso es una vida que Dios creó y hay que respetarla. Y los miles que quemaron, solo porque pensaban diferente, no porque quémanlo, vivo. O sea, lo que quemaron un ser humano vivo poco a poco. Y no hablan de eso. No salen a hacer procesiones para defender. La única vida que ellos salen a defender y que es la que no ha nacido, la que todavía... No, una marcha contra el aborto. Son ridículos. Han matado miles de personas, de seres humanos, de todas las edades. Quemarlos vivos, torturarlos por pensar diferente. Esos son los que se autoproclaman defensores de la vida contra el aborto. Abran los ojos, señores. Esa hipocresía está entre nosotros todavía. Mucha gente se deja convencer, se mete el cuento de esta gente. Dicen entonces que estos astrónomos europeos, hasta la aparición del telescopio, que uno de ellos inventó por allá, ellos solamente aceptaban 19 constelaciones reconocidas por Ptolomeo en el hemisferio norte. Hacia 1925, cuando se acordó la clasificación actual, ellos la acordaron en Europa, se habían reconocido 28 constelaciones. Primero eran 19 que habían descubierto a través de los telescopios y ya después de 1925 se acordaron ellos allá en Europa otra clasificación y reconocieron 28. De las 19 pasaron a 28 constelaciones en lo que los sumerios llamaban el camino de Enlil, en la parte septentrional. O sea, la parte imaginaria que está en la parte de encima del planeta. No debería ser de sorprendernos que, a diferencia de Ptolomeo, los primitivos sumerios reconocían, identificaban, nombraban y listaban todas las constelaciones del hemisferio norte, todas, no 19 como hacían aquellos que solo creen lo que ven en el espejito aquel del telescopio. Ya los sumerios contabilizaban y nombraban a
todas las constelaciones del hemisferio norte. El camino de Ea, hacia la parte sur, planteó serios problemas a los asiriólogos, que asumieron la inmensa tarea de desentrañar el conocimiento astronómico antiguo, no solo en los términos del conocimiento moderno, sino también basándose en el aspecto que debían tener los cielos hace siglos o milenios. Observando los cielos meridionales desde Ur, una ciudad de Mesopotamia, recuérdense en Ur, en la Biblia se menciona donde nació Abraham. Abraham salió de Ur. El tal Yahvé le dijo, deja tu ciudad y vete donde yo te estoy enviando, a Harán, allá arriba, cerca de Turquía, por ahí. Salió de Ur ya, era sumerio Abraham, en el sur de Mesopotamia. Observando los cielos meridionales desde Ur o Babilonia, los astrónomos mesopotámicos solo podían ver poco más de la mitad de los cielos del hemisferio sur. El resto se encontraba por debajo del horizonte, entonces era difícil divisarlo. Sin embargo, aunque correctamente identificadas, algunas de las constelaciones del camino de Ea estaban por debajo del horizonte. Pero para los expertos aún se planteaba un problema mayor. Si, como suponían los mesopotámicos, creían como los griegos más tarde, que la tierra era una masa de tierra firme sobre la caótica oscuridad de un mundo inferior, el griego Hades, un disco plano, ¿ves? Ya se volvió atrás. Se embrutecieron de nuevo a partir de ese Ptolomeo egipcio. Volvieron atrás, los griegos también. Se le entupió la mente de nuevo a esos astrónomos. Si como suponían los mesopotámicos, creían, como los griegos más tarde, que la tierra era una masa de tierra firme sobre la caótica oscuridad de un mundo inferior, el griego Hades, mundo inferior. Ese término se le aplica a mucha gente en YouTube, muchos vídeos, a lo que se dice en el libro de Enki cuando se habla del mundo inferior, que se está refiriendo en ese libro a esa parte del territorio del sur de África, donde tenía sus dominios Nergal, el hijo de Enki, y vivía su esposa, que era hija de Enlil. Y ahí Nergal tenía los aparatos para ver lo que estaba pasando en la Antártida y comunicar a los Anunnaki que estaba llegando, se estaba derritiendo el hielo en el mundo inferior, allá debajo, cerca de la Antártica, y se arriesgaban ya a ser sumergidos, barridos por el diluvio. Entonces hay mucha confusión en esos vídeos de YouTube de gente que habla y hace unas teorías y unas cosas misteriosas y que da miedo, y que Nergal era el dios del submundo, de las almas del infierno, están allá, una especie de purgatorio. Fíjense cómo se deformó toda y Secharia Sitchin se carga de aclarar esa burrada de mucha gente que está en YouTube hablando de eso. El mundo inferior es el submundo, el mundo de las almas, donde reinaba el dios Nergal con su esposa, mezclan todo. Por eso no sale nada bueno, pura desinformación, porque mezclan una cosa con otra. Y eso es fruto de que no leyeron los libros de Secharia Sitchin. Hablan de los Anunnaki, hablan del mundo inferior, comentan, pero se nota que no leyeron. Se atribuyen cosas que no le corresponden, robando conocimiento para ganar dinero con el canal. Y al mismo tiempo desinformando, porque es puro disparate que están hablando. Secharia Sitchin se encarga en sus libros de aclarar eso que llama mundo inferior, no es un mundo. Es simplemente la parte sur del planeta, allá en África. El sur, cerca de la Antártida. Es el mundo inferior, en todo, para los sumerios. Es el mundo inferior. No tiene nada que ver con espíritu de esos mundos, no sé qué, están las almas, nada de eso. Y entonces dice, un disco plano sobre el cual, un disco plano, ya volvieron atrás, después que los sumerios hablaban de una esfera,
los mesopotámicos también. Entonces se metió el bendito Ptolomeo, aquel egipcio, y elaboró una teoría de que la tierra era plana. Y pasó para la iglesia. Y filosofaban sobre eso, y teologaban sobre eso, y escribían muchas cosas, teólogos y gente de la iglesia para justificar esa visión, que es una burrada, la tierra plana. Volvieron atrás, o sea, es que olvidaron los textos que tenían los sumerios, la tecnología más avanzada que los Anunnaki le habían dado a los sumerios, y crearon esa teoría de que la tierra era plana. Van a ver de aquí a poco las cosas absurdas que planteaban la iglesia a partir de esa teoría del egipcio ese Ptolomeo. Dice, limitados por la suposición, ¿ven? Hablaba entonces de un disco plano sobre el cual se arqueaban los cielos, se arqueaban como un arco, se arqueaban los cielos en semicírculo. No debería de haber absolutamente ningún cielo en el sur, según esa teoría de la tierra plana. Limitados por la suposición de que los mesopotámicos suponían que los mesopotámicos sostenían la idea de una tierra plana, comenzaron a suponer eso y le dio todo equivocado, porque los mesopotámicos no suponían eso, no tenían esa visión. Era de la esfera terrestre, sí. Estos comenzaron a suponer que aquellos tenían la idea de una tierra plana. Limitados por la suposición, esa suposición los limitó en el conocimiento de que los mesopotámicos sostenían la idea de una tierra plana. Los estudiosos modernos, hablando europeos, estadounidenses, no podían permitir que sus conclusiones les llevaban muy por debajo de la línea ecuatorial que divide el norte del sur del planeta. Sin embargo, las evidencias demuestran que los tres caminos sumerios abarcaban todos los cielos del globo, no del plano terrestre. En 1900, un tal T.J. Pinches informó en la Real Sociedad Asiática, eso era en Europa, que había reconstruido completamente un astrolabio, literalmente cogedor de estrellas significaría un astrolabio, reconstruido, mesopotámico, dice, ese tal Pinches informó. Pinches les mostró un disco circular dividido como una tarta en 12 secciones, como una tarta, una torta, como se dice también, en 12 secciones y 3 anillos concéntricos. Está hablando de esto aquí, de esta imagen. Y 3 anillos concéntricos, dando como resultado un campo de 36 porciones. El diseño total tenía el aspecto de una roseta de 12 pétalos, cada uno de los cuales tenía el nombre de un mes escrito en él. Pinches los marcó del 1 al 12 por conveniencia, comenzando con Nisannu, el primer mes del calendario mesopotámico. Nisannu, aquí lo designó, Nisannu, el primer mes sería ese entonces, Nisannu. Cada una de las 36 secciones tenía también un nombre con un pequeño círculo debajo, dando a entender que era la denominación de un cuerpo celeste. ¿Ves? El nombre con un símbolo pequeño debajo, aquí, dando a entender que era un cuerpo, se refería a un cuerpo celeste. En el anillo interior los números iban del 30 al 60. En el anillo central del 60, escrito como el número 1, al 120. Al 120. 2 en el sistema sesagesimal, que significa 2 veces 60, 120.
y en el anillo exterior del 120 al 240. ¿Qué representaban esos números? Son esos números que están aquí alrededor en el anillo, que van por acá. Esos números que aparecen ahí. ¿Qué significaban? ¿Qué representaban estos números? Se pregunta Zecharia Sitchin. Casi 50 años después de la presentación de Pinches, el astrónomo y asiriólogo Neugebauer, en una obra, solo pudo decir que la totalidad del texto conforma una especie de mapa celeste esquemático. En cada uno de los 36 campos encontramos el nombre de una constelación y unos números sencillos cuyo significado aún no está claro. ¿Ve? El tipo de muestra dice que no entiende mucho ese negocio el astrónomo, ese investigador europeo. Comienza a decir, parece. Significado que aún no está claro, dijo ese investigador europeo. Un destacado experto en el tema, otro europeo también, Warden, en una obra que escribió, reflexionando sobre el aparente ascenso y descenso de los números según un ritmo, solo pudo sugerir que los números tienen algo que ver con la duración de la luz del día. Solo eso pudo sugerir. Prácticamente no dijo nada. Y el otro solo pudo decir que parecían números sencillos cuyo significado no estaba muy claro. Estudiando esas cosas antiguas, no son muy... Creemos, dice Zecharia Sitchin ahora, él presenta su punto de vista sobre esto. Creemos que el rompecabezas se puede resolver solo con que descartemos la idea de que los mesopotámicos creían en una tierra plana. Por eso fue que la suposición de esos europeos los llevó al error. Comenzaron a suponer que los babilónicos tenían la visión de una tierra plana. Entonces se equivocaron en los cálculos. Por eso aquel dice, solo pudo sugerir que los números tienen algo que ver con la duración de una luz del día. Solo eso pudo sugerir, que no es nada. ¿Por qué? Porque partieron de la suposición equivocada de que los babilónicos tenían la idea de una esfera, de una tierra plana. Y es falso, por eso no se soluciona el problema. Por eso dice Zecharia Sitchin, creemos que ese rompecabezas que tenían esos expertos europeos en la cabeza se puede resolver solo con que descartemos la idea de que los mesopotámicos creían en una tierra plana. Ellos no pensaban así. Y con que reconozcamos que sus conocimientos astronómicos eran tan buenos como los nuestros, o más. No porque tuvieran mejores instrumentos de los que tenemos nosotros, sino porque sus fuentes de información provenían de los Nefilín, que sí tenían y tienen una tecnología millones y millones de años más avanzada que la que tenemos hoy. Por eso, aceptando eso, se resuelve esa ignorancia de esos investigadores expertos europeos a la hora de interpretar esos hallazgos de ese supuesto astrolabio como descubría aquel europeo. Sugerimos que los enigmáticos números, primero dije Zecharia Sitchin, creemos, se está hablando del mismo, sugerimos, o usted puede decir también, yo sugiero que los enigmáticos números representan grados del arco celeste con el polo norte como punto de inicio y que el astrolabio era un planisferio, la representación de una esfera sobre una superficie plana. Planisferio, eso es como usted diseña el mapa plano en un papel grande y lo coloca encima de una mesa. Eso es un planisferio, la representación de la esfera celeste en un plano, planisferio. Y no era un astrolabio como aquel pensó, aquel europeo. Dice Zecharia Sitchin entonces que el astrolabio era un planisferio en realidad, la representación de una esfera sobre una superficie plana.
Mientras los números aumentan y decrecen, los de las secciones opuestas en el camino de Enlil, como Nisanu 50, Taristu 40, suman 90. En el camino de Anu suman 180. En el camino de Ea suman 360. Como Nisanu 200 más Taristu 160. Estas cifras son demasiado familiares como para ser mal interpretadas. Representan los segmentos de una circunferencia esférica completa. Un cuarto del camino, 90 grados, medio camino, 180 grados, y el círculo total, 360 grados. Secharya Sitchin resuelve el problema de una manera sencilla, solo con cambiar la manera de pensar equivocada que tienen. Y eso lo está pasando hoy en la astronomía, señores. Los sumerios ya designaron a Plutón como planeta, y hace como algunos 6 o 7 o 10 años apareció un tal científico estadounidense diciendo que él no consideraba a Plutón como un planeta, porque era pequeño, porque no sé cuánto, y eso la comunidad científica lo aceptó y se quitó a Plutón como planeta. Ven, entre ellos se apoyan. Si lo dice otro que no es de ellos, dice eso es absurdo. Lo dijo ese que es de ellos, aunque sea una locura, y aceptaron de una vez que Plutón no era un planeta, porque ese señor de Estados Unidos dijo eso. Ese investigador, le pareció a él y los otros lo aceptaron. Y después ya de varios años volvieron para atrás. Otros astrónomos dijeron, no, eso es absurdo. Es un planeta, Plutón es un planeta. O sea, descartaron lo que aquel, yo no sé qué había bebido o fumado, y dijo que Plutón no era un planeta. Y lo aceptaron. Entre ellos se apoyan en las cosas más absurdas. Ahora llegaron otros y dijeron, no, Plutón es un planeta. O sea, se repiten las mismas ignorancias. Y sigue diciendo Secharya Sitchin que él está interpretando, Secharya Sitchin, todos los números, nombres y figuras que aparecen en este círculo, que aquel europeo dijo que le pareció un astrolabio. Y Secharya Sitchin, no, es que eso no es ningún astrolabio, ese tipo estaba equivocado, eso es un planisferio. O sea, la esfera celeste representada en un plano, un planisferio. Y aquel decía que era un astrolabio. Entonces llegaba a conclusiones equivocadas. Y eso es lo que, y los números lo interpretaba equivocadamente. Y Secharya Sitchin se encarga entonces de explicar correctamente. Si partimos de que es una esfera representada en un plano, ahí no vamos a cometer el error. No es un astrolabio. Dice, y los números entonces tienen sentido, y los símbolos que hay dentro del disco ese que aparece. Este acá es un planisferio, no es un astrolabio. Dice 1900, eso fue lo que dice, los números, sigue diciendo Secharya Sitchin, el camino de Anu era equidistante a ambos lados del ecuador, llegando a los 30 grados sur por debajo de este. El camino de Anu era equidistante a ambos lados del ecuador, llegando a los 30 grados sur por debajo de esto. O sea, imagínense vamos a tomar esto aquí. Imagínense que esta parte aquí del ecuador hacia cima, el camino de Enlil. En el centro hay una línea que equidista con el grado 30, que va por aquí más o menos, a la línea del centro, entre esos dos dedos. Sería el camino de Anu. Y de aquí hacia abajo sería el camino de Ea. Esas son las tres divisiones que hicieron los sumerios y que se la enseñaron los Anunnaki. En concreto fue a Ea Enki, que dividió los caminos celestes en esas tres partes. Entonces, Enlil, que era el comandante en jefe, esta parte de aquí, en medio, la parte que tiene como el centro del ecuador, que llega a los 30 grados sur, aquí, sería el camino de Anu, el rey de Nibiru, el papá de Enlil y Enki. Y partiendo de aquí hacia abajo sería el camino de Ea.
Así que es de esas divisiones que se están, los tres caminos, las tres rutas imaginarias. Está aquí, miren. ¿Están viendo? Son las tres. La septentrional de encima, la central, el camino de Ano, y debajo el camino de Ea. A esta imagen se está refiriendo. Ya los sumerios tenían eso porque se le enseñaron los Anunnaki. En concreto, Ea, que fue el que elaboró todo este trabajo astronómico, el gran científico, aquel hombre. Entonces dice los números de las sesiones del camino de Ea. El camino de Anu era equidistante a ambos lados del ecuador. ¿Ve? Equidistante a ambos lados del ecuador. El camino de Ea, el camino de Anu está aquí. El ecuador sería en el medio de las dos líneas aquí. La línea ecuatorial va aquí en el medio. Aquí va el medio entonces. 30 grados arriba y 30 grados abajo sería la división del camino de Anu, que sería ese ahí del medio. Entonces ya 30 grados hacia abajo ya sería el camino de Ea, esa parte aquí. A eso se está refiriendo. Es pura astronomía, no es complicada de entender. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin hablando de ese camino de Anu. El camino de Anu era equidistante a ambos lados del ecuador, llegando a los 30 grados sur por debajo de este. Después más al sur y en lo más alejado del polo norte estaba el camino de Ea. Esa parte de la Tierra y del globo celeste que se encuentra entre los 30 grados sur y el polo sur. Aquí está. 30 grados hacia el sur hasta el polo sur. Hasta aquí abajo el polo sur. Aquí está el polo norte. De 30 grados hacia arriba hasta el polo norte, el camino de Enlil. 30 grados hacia abajo, el polo sur, camino de Ea. En el medio está la línea ecuatorial, línea imaginaria, que no está marcada aquí. Entonces 30 grados encima de la línea imaginaria del ecuador, 30 grados por debajo de la línea del ecuador sería el camino central, que es el camino de Anu. Eso lo dividió Enki Ea. En el libro perdido de Enki ya lo vimos, lo leímos. Los números de las secciones del camino de Ea suman 180 grados, la parte sur. En Adaru, febrero y marzo, y Ululu, agosto-septiembre, el único punto que está a 180 grados del polo norte, tanto si vas al sur por el este como si vas por el oeste, es el polo sur. Y esto solo se puede sostener como cierto si uno está tratando con una esfera, no con una cosa plana como se le inventó el Ptolomeo aquel egipcio y que la Iglesia Católica lo tomó como la verdad divina y se la impuso al mundo que controlaba, de los creyentes, sobre todo de Europa, que controlaba todo ese mundo europeo, la Iglesia Católica. Se le impuso esa cosa absurda de Ptolomeo. Y ya al final Copérnico es que dice, no, pero eso no es así, eso está equivocado. Y vuelve a hablar entonces de la esferidad de la Tierra y que la Tierra no es el centro de los planetas, es el Sol. Pero él era sacerdote, él era clérigo. Pero ¿saben cuándo pudo decir eso? En un libro, cuando se estaba muriendo ya. Ya no lo podían quemar, estaba muriendo el hombre. Y ordenó, publiquen ahora lo que yo dije. Y así lo pudo publicarlo sin que lo quemaran vivo, que lo quemaban vivo, esos defensores de la vida, como se llaman hoy, eclesiásticos. Dice entonces los números, hablando de esos meses, el único punto que está a 180 grados del polo norte, tanto si vas al sur por el este como si vas por el oeste, es el polo sur. Y esto solo se puede sostener como cierto si uno está tratando con una esfera. La precesión es un fenómeno. ¿Qué es la precesión? Es un fenómeno que viene provocado por el bamboleo del eje norte-sur de la Tierra. El bamboleo del eje norte-sur de la Tierra. Esta es la Tierra. Norte-sur de la Tierra, ese bamboleo, como esa vuelta que da el movimiento del planeta.
La precesión es un fenómeno que viene provocado por el bamboleo del eje norte-sur de la Tierra y que lleva a que el polo norte, el que apunta a la estrella polar, y el polo sur tracen un gran círculo en los cielos. El aparente retardo de la Tierra contra las constelaciones de estrellas suma alrededor de 55 segundos de arco por año. 1 grado cada 72 años. El gran círculo, el tiempo que le lleva al polo norte terrestre volver a apuntar a la estrella polar. Emplea, por tanto, 25.000 años, 25.920 años, 72 multiplicado por 360, y esto es lo que los astrónomos llaman el gran año o el año platónico, pues según parece Platón también sabía de este fenómeno. El gran año, año platónico. Vamos a parar la lectura por acá y para que el vídeo no se haga largo demasiado, y continuaremos en la próxima lectura. Gracias a todas y a todos los que nos ven y esperamos que estas explicaciones de este libro, el primero que escribió Zecharia Sitchin, el 12º planeta, les haya abierto más la mente en estos conocimientos astronómicos que ya los sumerios nos dejaron y que les fueron dejados a ellos por los Anunnaki. Gracias a todas y a todos los que nos ven. Hasta la próxima lectura.